Esta tarde vamos a comenzar con el tema que prácticamente nos va a ocupar hasta final de curso. Es decir, ya las 2 semanas anteriores comenzamos con la robótica manipuladores, en la que únicamente hemos dado hemos dado la planificación en el espacio cartesiano, que no es lo que se ve habitualmente en cursos anteriores de robótica manipuladores. Y realizasteis pues las prácticas para realizar una interpolación en el espacio cartesiano y lo más importante, ¿no? Una interpolación en la orientación utilizando cuaternios, ¿no? Ahora ya nos metemos en otro tema diferente que tampoco habéis visto en cursos anteriores de robótica manipuladores, ¿no? Que es la interacción del manipulador con el entorno. Hasta ahora esa interacción que habéis tenido con o trabajado con los manipuladores en el entorno pues se reduce a, por ejemplo, las prácticas de fundamento de control, ¿no? En el que pues habéis realizado un número determinado de prácticas, ¿no? A lo largo de ese curso, ¿no? En tercero, en el que pues realizáis pues, operaciones de mover piezas de un sitio a otro, realizar una especie de paletizado, ¿no? Haciendo una torre, ¿no? Con las piezas, ¿no? Que hay en el laboratorio. O también, pues, realizando algún tipo otro de práctica, que no sé si en vuestro caso, el año pasado, pues hicisteis la de la paroscopia o algo así, ¿no? Porque algunas veces se cambian, ¿no? Las prácticas de año a otro. Y yo, como hace años que no estoy en esa asignatura, en la parte práctica, pues la verdad que no sé lo que estáis haciendo últimamente, ¿no? Pero en esas prácticas, lo que habéis hecho, ¿no? Si comentarme si me equivoco, ¿no? O alguna cuestión sobre ese tipo de trabajo que habéis estado realizando a nivel práctico con los manipuladores. Lo que habéis estado es básicamente definiendo las tareas en cuanto a posiciones, ¿de acuerdo? Y el controlador ya realizaba pues esa trayectoria entre esas posiciones que vosotros habéis guardado previamente. Esas tareas, realizarlas sobre la posición, pues evidentemente cuando tenéis que realizar cualquier tarea, esa posición tenía que ser muy precisa para que pudierais realizar la manipulación de las piezas, ¿no? Pero ese control del que está realizando el sistema de control cuando estáis haciendo ese tipo de tareas, esa programación de los robots manipuladores, ¿no? Es un control de posición y con mucho de velocidad para el movimiento entre las distintas posiciones, ¿no? El control de posición, pues, es adecuado para poder coger una determinada pieza o realizar algún tipo de ensamblado o mecanizado, pero no es suficiente en todas las situaciones que nos podemos encontrar. De hecho, si seguramente lo recordáis, esas prácticas, ¿no? Cuando encontrabais algún problema en el que la posición del manipulador podía variar, aunque fuera lo más mínimo, cuando estáis haciendo la tarea en otro día distinto, ¿no? Porque habéis tomado una referencia diferente o algo así, o algo ha cambiado en el entorno de trabajo, pues podría ser catastrófico y que la tarea, pues evidentemente, no funcionará correctamente, ¿vale? Bien, eso es porque, claro, evidentemente la posición, el control del el efector final del manipulador trata de alcanzar la posición establecida como posición deseada. Si no la alcanza porque encuentra un obstáculo, pues, pues podría ocurrir un accidente, una catástrofe, ¿no? Que sería, por ejemplo, el hecho de, si acordáis, por poner un ejemplo un poco más claro, cuando comenzabais a hacer este tipo de prácticas, ¿no? Que lo que pasa es que cuando empezamos por primera vez a trabajar con un robot manipulador, ¿no? Pues normalmente, igual que cuando tratamos de trabajar con algo, un aparato nuevo, ¿no? Un robot, ¿no? Pues a la hora de realizar los desplazamientos con la consola de programación, ¿no? Que podemos hacer directamente, ¿no? Pulsando los botones para mover las articulaciones, incluso en el espacio cartesiano, ¿no? Pues también si guardáis los puntos también para que realice la recogida de piezas y nos equivocamos y lo ponemos en un punto que está, por ejemplo, por debajo del plano de la mesa de trabajo, yo creo que no sé si habéis encontrado alguno de vosotros en alguna de esas situaciones. ¿Qué ocurre? Pues el efector final, manipulador, trata de alcanzar una posición que está por debajo del plano de la mesa y entonces empieza a presionar sobre la mesa y podría pues ocurrir pues empieza a aparecer fuerza de la mesa, ¿no? El manipulador, el efector final realiza una fuerza sobre la mesa, como reacción la mesa realiza una fuerza ejerce una fuerza sobre el efector final y por lo tanto se transmite a lo largo de todo
la cadena cinemática del manipulador y si el manipulador continúa tratando de reducir ese error para alcanzar esa posición, pues las fuerzas pueden ir en aumento y llegar a la situación en la que se rompe algo en el entorno. Es decir, o se rompe la mesa o se rompe la herramienta. No sé si habéis sido testigos de una situación como esa en las prácticas. En esas situaciones, no sé si os ha ocurrido, es bastante llamativo, evidentemente, porque por un lado se rompe en principio la herramienta porque la diseñamos utilizando las impresoras 3D, por lo tanto son materiales que no tienen una dureza muy elevada y evidentemente la mesa es mucho más rígida, ¿no? O una pared y por lo tanto acaba rompiéndose la herramienta. Siempre es mejor que se rompa la herramienta y que se rompa la mesa, que bueno, la mesa también se puede sustituir, pero el problema más grave sería que se rompiera el manipulador en sí, ¿vale? Porque tendríamos que, pues, reparar el manipulador, ¿vale? Cuando ocurre una situación de ese estilo, si no lo habéis visto en las prácticas, pues lo que ocurre es que se rompe la herramienta y simplemente tenemos que cambiar la herramienta, que es el mal menor que podría haber en esa situación, ¿no? Bien, pues la herramienta se vuelve a imprimir y se vuelve a colocar y como mucho, pues hay un parón a lo mejor de una semana de trabajo en el que nadie puede hacer práctica con el manipulador. Nos tenemos que fastidiar en esa situación, pero podemos seguir trabajando, ¿no? Peor sería que se rompiera el manipulador y tuviéramos que suspender las prácticas durante todo el curso, ¿no? Bueno, pues con este ejemplo, que espero que haya sido gráfico para muchos de vosotros, no sé si habéis sido testigos de esas situaciones, lo que quería poner un poco dejar un poco claro, ¿no? En que ahora entramos en un terreno en el que vamos a estudiar el control del manipulador utilizando otro tipo de magnitudes diferentes a la posición y velocidad que se hace habitualmente en los cursos anteriores, ¿no? Como tanto la asignatura de programación y control de robots, ¿no? En el primer cuatrimestre que habéis tenido, o en fundamento de robótica, ¿no? Es decir, cuando la tarea la especificamos únicamente eh, con nuestras consignas como referencia de posición, es decir, que el efector final alcance una determinada posición y podemos encontrar un impedimento para que se alcance esa posición, el manipulador lo que va a tratar es de reducir el error. Y al tratar de reducir el error, si está entrando en contacto con un obstáculo, ya sea la mesa, como el ejemplo, o una pared, o con una pieza o algo así, pues van a aparecer fuerzas de contacto en el efector final que se van a transmitir a lo largo de todo el mecanismo y también de fuerzas del propio manipulador sobre el objeto con el que está colisionando. Y por lo tanto, si esas fuerzas van en aumento, pueden acabar de forma catastrófica en una rotura de alguna parte de lo que tengamos en ese momento sobre la tarea, ya sea el propio entorno, ¿no? O bien el propio manipulador o la herramienta. ¿De acuerdo? Bueno, creo que con ese ejemplo tenéis claro que en este tema lo que vamos a estudiar es precisamente esa interacción con el entorno en el que aparecen esas fuerzas, ¿no? Y cómo vamos a poder controlar esas fuerzas y no solo controlar la posición del efector final y su velocidad, sino también las fuerzas que aparecen a lo largo de la realización de una tarea, ¿no? Bien, bueno, por lo tanto, en este tema lo que vamos a ver pues, es esa interacción con el entorno que va a tener nuestro robot manipulador y en cuanto a las estrategias de control de esa nueva magnitud, que es la fuerza, que son completamente distintas a las que habéis visto anteriormente, ya que, por ejemplo, el control de posición, velocidad o aceleración, evidentemente están muy relacionadas, porque la posición, la derivada de la posición es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración. Por lo tanto, estamos hablando en los mismos términos. Pero la fuerza es una magnitud completamente diferente y, por lo tanto, nos va a exigir un control nuevo y diferente, ¿no? Bien, bueno, pues hay dos estrategias de control, como ya veremos, que es el control indirecto de fuerza y el control directo, ¿no? Esos son los tres puntos que vemos ahí, control acomodativo y resistivo, que vamos a ver hoy. Se tratan de un control indirecto de fuerza. Cuando no tenemos medidas directas de la fuerza, hay que estimar esa fuerza. Y cuando sí tenemos una medida directa de la fuerza, pues podemos hacer un control, se le denomina por lo tanto control de fuerza directo, ¿no? O control directo de fuerzas, ¿no? Y luego ya, pues como último punto, pues trabaremos un poco en cómo ese control de fuerza también se puede realizar en presencia de otros controles de posición o velocidad, pero
bueno, ya lo veremos también en todos estos controles. Vamos a ver que el control de posición y de fuerza, evidentemente, tiene un efecto sobre la propio control de fuerzas, ¿no? E incluso ahora vamos a ver que nos van a servir para estimar la fuerza cuando no tenemos esa medida directa, ¿no? Pero también es otra estrategia distinta, ¿no? En el que tratamos de balancear entre el control de fuerza y posición para no tener un acoplamiento entre ese tipo de control, ¿no? Entre el control de la fuerza y el control de la posición. Bueno, en cuanto a bibliografía, bueno, esta está aquí en este tema, aunque en la bibliografía general de la asignatura, pues hay algunos libros más, ¿no? En cuanto a este tema, pues tenemos estos libros, ¿no? O algunos un poco más antiguos, como este de Asada, ¿no? De análisis y control en robótica. El Cray, que siempre lo he utilizado mucho, hay alguna versión más actual. Yo creo, no sé, es que, claro, como está en varias diapositivas, no estoy seguro de si está puesto en otras, creo que sí, que están las últimas ediciones, ¿no? Un poco más actuales, ¿no? Del Cray, que también se utiliza mucho en otros de fuerza, y por supuesto el siciliano, ¿no? Bueno, el Cray, en caso del Cray, creo que recientemente yo tengo una versión un poco más, la tercera edición, si no recuerdo mal, que es de no hace muchos años. Y no, lo que no estoy seguro es si está en la biblioteca, pero vamos, esa tercera edición, pues si no recuerdo mal, no sé si era 2012 o 16. O 16. Y no sé si está en alguna transparencia, la verdad. Si eso lo actualizaré. Bueno, pues vamos a empezar viendo y estudiando qué significa esa interacción con el entorno del robot manipulador y cómo la podemos estudiar. ¿De acuerdo? Bien. Como estamos hablando, el robot cuando entra en interacción con el entorno, pues hay tareas que en términos de posición, que es como vosotros recordáis que habéis hecho las tareas que habéis programado los robots en fundamento de robótica, ¿no? Pues hay muchas que no se pueden establecer solo únicamente en cuanto a posición, ¿no? Pues, por ejemplo, alguna de ensamblaje es posible, pero es posible que no cuando el ensamblaje es complejo y nos lleva al tener que ensamblar piezas que tienen que tener una tolerancia muy pequeña y que también están en una línea de producción en la que hay movimiento y por lo tanto la posición de las piezas no va a ser siempre exactamente igual, ¿no? Y, por ejemplo, sobre todo, si imaginaros que estamos en una fábrica, en una línea de producción, ¿no? En la que se fabrican y se ensamblan, pues por ejemplo, coches, ¿no? En la carrocería, etcétera. Y entonces están pasando, pues, las carrocerías de un punto a otro, en el que está haciendo, pues, yo qué sé, una estación de soldadura, en la que el robot manipulador va a hacer la soldadura, otras de remaches, otras de inserción de pernos o de bueno, también de introducir tornillos y atornillar, etcétera, pues claro, estamos teniendo movimiento en cuanto al, por ejemplo, el chasis del coche sobre el que hay que trabajar, se está desplazando a lo largo de la línea y cada vez que se para y se para y se queda quieto delante de la estación donde podemos tener varios manipuladores, pues evidentemente la posición, aunque se trate de que sea muy precisa, es posible que no siempre acabe en la misma posición ese paro en cuanto a el medio de transporte que se utiliza para el avance de la línea de producción, ¿no? Aunque tuviera algún mecanismo, por ejemplo, que asegure la posición en el puesto de trabajo, de la celda de trabajo de esos manipuladores, ¿no? Mediante algún tipo de mecanismo de bloqueo, ¿no? Pero siempre puede haber algún desplazamiento por muy pequeño que sea, ¿no? Evidentemente, incluso la propia carrocería pues, puede tener una propia curva, ¿no? Una superficie que incluso si ya estamos en tareas de pintado o de pulido o algo así, pues el seguimiento de la superficie no vamos a tener un modelo perfecto 3D de la posición y la orientación de toda la superficie de la carrocería para poder especificar la tarea de pintado o de pulido sobre la superficie de forma perfecta. Por lo tanto, va a haber una incertidumbre en los modelos geométricos del entorno de la tarea para que el manipulador pueda hacer todos esos movimientos en base únicamente a la posición. ¿De acuerdo? Además, también vamos a tener problemas de precisión, ¿no? De precisión en el control de las trayectorias del propio manipulador y del posicionamiento. También ahí va a haber un posible error, ¿de acuerdo? Incluso, si acordáis de las semanas anteriores cuando hacíamos el control, la planificación de la trayectoria en coordenadas cartesianas, pues evidentemente habrá puntos, si no cogemos suficientes puntos, pues para establecer y mandar control dinámico, pues continuamente por la posición por la que te debe ir pasando, para ir enviando esa
acciones de control a los motores, ¿no? Pues entre posición y la siguiente, por muy pequeña que sea, siempre va a haber un pequeño error, ¿no? Ya que el seguimiento, la ejecución de la trayectoria va a ser en el espacio articular, porque no hay más remedio, porque es el espacio de la actuación, ¿no? Pues va a haber siempre esos pequeños errores, ¿no? Y, y por lo tanto es muy difícil, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en tareas ya que conllevan algún tipo de mecanizado como el corte, pues una tarea de corte no se puede, por ejemplo, realizar sin tener en cuenta una fuerza de contacto, ¿no? Si alguna de vosotros alguna vez habéis cortado pues, algo con una sierra, ¿de acuerdo? Una sierra de calar, una sierra de disco, lo que sea. Evidentemente, por posición no podemos determinar si estamos cortando. Para eso hay que tener nosotros mismos, estamos teniendo una reglamentación de fuerza y sabríamos que aunque la hemos colocado la sierra cerca de la superficie, no la estamos cortando a no ser que presionemos, ¿no? Pues lo mismo ocurre en el caso de manipuladores, hay que tener una noción de qué fuerza se está ejerciendo sobre la superficie para asegurar que estamos realizando la tarea de corte, ¿de acuerdo? O cualquier otro tipo de mecanizado, ya sea corte, ya sea una perforación o cualquier otra, ¿de acuerdo? Y bueno, por otro lado, también esas catástrofes que hablamos anteriormente que pueden ocurrir en cuanto está el manipulador realizando una tarea en cuanto a control de la posición, si resulta que hay un obstáculo, pues simplemente el control lo que va a tratar es de reducir el error. Si no se alcanza la posición deseada, el controlador, al no tener ninguna medida ni estimación de fuerza, pues no va a saber nada del que está ocurriendo y lo único que va a tratar es de reducir el error de posición. Y entonces, pues al intentar traspasar ese obstáculo que tiene delante, pues evidentemente, si tiene un obstáculo de una pared, pues al entrar en contacto el manipulador va a tratar de reducir el error para alcanzar la posición deseada y lo único que va a conseguir es que las fuerzas que aparecen de contacto en el efector final, pues vayan en aumento conforme el controlador vaya tratando de incrementar la posición y por lo tanto acabe rompiéndose alguna parte del manipulador, ¿no? Por lo tanto, es necesario poder establecer algún tipo de restricción, perdón, algún tipo de control aparte del control de la posición y la velocidad del efector final. También en cuanto a la fuerza, es muy necesaria a la hora de determinar la fuerza en el efector final para que se pueda no solo prever la fuerza que pueda soportar el propio manipulador, ¿no? Sino también el que se pueda realizar una determinada tarea. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, aquí vamos a tratar ya de conceptos nuevos, que sería el concepto de fuerza de contacto. Ahora, el manipulador no solo se estudia la posición y las velocidades en el espacio del efector final y cuáles serían las posiciones y velocidades de las articulaciones, ¿no? En el espacio articular para conseguir ese movimiento del efector final, sino que ahora vamos a tratar de eh, trabajar teniendo en cuenta las fuerzas de contacto. Cuando el manipulador ha entrado en contacto con una superficie o con un cuerpo sólido, y cuál es esa fuerza que aparece en el contacto del efector final con ese cuerpo. ¿De acuerdo? Es decir, una fuerza de interacción entre el manipulador y el entorno. Bien, y eso nos va a llevar a poder realizar un control de fuerzas, es decir, un nuevo bucle de control completamente diferente a los anteriores, ¿no? En el que vamos a tratar de controlar la fuerza para que el contacto no supere ciertos valores, ¿de acuerdo? Vamos a establecer una consigna, una referencia a esa fuerza para que no se superen ciertas fuerzas que harán que de forma catastrófica se rompa el manipulador o rompamos algo en cuanto al entorno que rodea al manipulador para realizar una determinada tarea, ¿no? Bien, pues para realizar este control de fuerza hay varias estrategias de control, ¿no? Como ya he dicho anteriormente, hay un control indirecto de la fuerza cuando no podemos tener una medida de esa fuerza y por lo tanto ese control lo hacemos a través de la posición que la utilizamos, por lo tanto, para controlar la fuerza, la posición del propio manipulador. Claro, pero para poder controlar la posición del manipulador, teniendo en cuenta la fuerza, esa fuerza hay que estimarla de alguna manera, ¿no? Pues en eso consisten este tipo de control acomodativo y resistivo. ¿De acuerdo? Bien.
Bueno, esos son dos estrategias de control para estimar la fuerza y a través del control de posición poder controlar esa fuerza de contacto. Y luego, pues, también podríamos tener un control directo de la fuerza si la conocemos directamente, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, podríamos establecer ya directamente una ley de control para la fuerza de forma directa, ¿de acuerdo? Es decir, podemos establecer un bucle de control que directamente tenga en cuenta la fuerza. Muy bien, pues estos serían los tipos de control que vamos a ver en este tema. Bueno, pues antes de empezar, pues también vamos a ver esas nociones de interacción de nuestro manipulador con el entorno y qué significa, cómo podemos estudiar la fuerza en el entorno del manipulador cuando está realizándose una tarea, ¿no? Bien, bueno, pues para una tarea que involucra el que aparezca una fuerza en el efector final, ¿no? Pues tendremos que estudiar esa fuerza, ¿no? Esas fuerzas, pues podemos establecer unas fuerzas deseadas, ¿no? ¿De acuerdo? Y tendríamos una velocidad, ¿no? O una posición, igual, podría ser igualmente equivalente, deseada, que queramos que el manipulador pues, desarrolle en el efector final, ¿no? Por lo tanto, podemos establecer una fuerza y una velocidad o movimiento del manipulador en una determinada dirección, ¿no? Bueno, pues eso estará en función de la geometría del entorno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa geometría de la tarea será importante y vendrá dada por esas matrices SF y SV que veis aquí, que nos van a describir la geometría de la tarea, la geometría del entorno, y que relacionados con los vectores lambda y esta letra que no sé muy bien qué es como una V, ¿no? No me sé muy bien en griego cómo es esa letra, que serán las fuerzas y velocidades que queremos en una situación particular, ¿no? ¿De acuerdo? Y podremos calcular cuáles son las que va a sufrir el propio manipulador, ¿no? Bien, bueno, pues esta geometría la tendremos que definir introduciendo nuevos sistemas de referencia, ¿no? Ya, como ya sabéis, en la robótica de manipuladores tenemos muchos sistemas de referencia. ¿Os acordáis? Modelo cinemático directo inverso, sistema de referencia a lo largo de todo el manipulador, en todos los ejes articulados, ¿no? Y en el efector final, que es lo importante, ¿no? Y ahora, pues tendremos que establecer sistemas de referencia que nos puedan definir la tarea, ¿vale? Y además, esos sistemas de referencia pueden variar con el tiempo, no van a ser estáticos, ¿vale? Porque también la tarea puede que no lo sea y por lo tanto, evidentemente no lo va a ser pues, si hay movimientos, ¿no? Y hay interacciones, ¿no? Bien, pues ese sistema de referencia se tendrán que incluir de forma que sea fácil identificarlos, cuáles van a ser las restricciones que nos van a imponer el entorno en cuestiones de fuerza, de posición, pero también de fuerza, que es lo que nos interesa en este tema. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues en esos ejes que vamos a establecer para la tarea, vamos a establecer dos tipos de restricciones que van a ser, pues, de velocidad lineal o fuerza a lo largo de una dirección de uno de los ejes, ¿no? De cualquiera de los ejes, ¿no? Y también de velocidad angular y momento, es decir, momento, pues, en la fuerza que se ejerce, ¿no? De giro, cuando tenemos giros respecto a un sistema, un centro de rotación, ¿vale? Es el momento, la fuerza por esa distancia al centro de rotación, pues velocidad angular y el momento a lo largo de esa dirección de ese eje, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pues para eso y estudiar este tipo de interacciones, lo que se utiliza, pues, es clasificar las restricciones en dos tipos, ¿vale? Es decir, vamos a tener restricciones en cuanto a la tarea y, por lo tanto, esas restricciones van a especificarnos qué movimientos o qué fuerzas puede o no ejercer el manipulador. Y cuando hablo de manipulador hablo del efector final, ¿vale? Que es lo importante, ¿no? Que estamos estudiando. El efector final. Bueno, pues vamos a utilizar como concepto dos categorías diferentes que son además complementarias, que son las restricciones naturales que derivan de la propia geometría de la tarea, es decir, del entorno, ¿vale? Son restricciones que imponen el entorno al movimiento del manipulador, ¿de acuerdo? Impidiéndole realizar ciertos movimientos o ejercer fuerza en ciertas direcciones, ¿de acuerdo? Del espacio, ¿no? Y luego vamos a denominar restricciones artificiales las que van a especificar los movimientos o fuerzas
que sí se pueden realizar y que por lo tanto tienen un interés importante para nosotros porque van a ser precisamente las que vamos a controlar. ¿De acuerdo? Y este concepto es importante, ¿vale? Es decir, las restricciones artificiales son las magnitudes que vamos a controlar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la hora de pensar en un problema, pues sería precisamente lo que tendríamos que tener en nuestra mente para tener claro cuál van a ser las restricciones artificiales en función de la tarea que tengamos por delante, ¿no? Bien, como he dicho, los dos conjuntos, estos dos tipos de restricciones son complementarios. Es decir, si el entorno impide el movimiento en una determinada dirección, pues en esa determinada dirección no podemos realizar un movimiento, un desplazamiento, y por lo tanto sí que tendremos que controlar la fuerza en esa dirección. Es decir, son complementarios. Y lo vamos a ver de la forma más sencilla, con varios ejemplos, como siempre, se ve todo más fácil, ¿no? Bien, bueno, pues por ejemplo, este es el primer ejemplo en el que tenemos un objeto que está en contacto pues con una superficie plana y ese objeto evidentemente se puede mover en esa superficie, ¿no? Bien, pues vamos a establecer las restricciones en un sistema de referencia adecuado. Pues en este caso, pues por ejemplo, el sistema de referencia adecuado sería este sistema C que tenemos aquí, ¿vale? Que es que esté fijo, pues por ejemplo, si estuviera fijo a la mesa, pues si se desplaza el objeto, pues el sistema de referencia se quedaría quieto y el efector final se movería respecto al sistema de referencia, ¿no? Por ejemplo, si lo hubiéramos puesto, y lo veríamos más claro, si lo ponemos, por ejemplo, aquí en el extremo de la mesa, ¿no? Pero si lo ponemos solidario al objeto y el manipulador mueve el objeto, ese sistema de referencia que vamos a utilizar para establecer las restricciones del entorno para la tarea, ¿vale? Pues se mueve, es decir, permanece fijo respecto al sistema de referencia de la herramienta, ¿de acuerdo? Yo creo que eso no hay ninguna duda, ¿no? Bien, este sí que permanecería quieto respecto al movimiento que podría tener la herramienta y por lo tanto este sistema sería móvil respecto a la herramienta. Este no, este sería fijo respecto a la herramienta, ¿no? Pues esas cuestiones son importantes, ¿vale? A tener en cuenta. Bien, bueno, pues vamos adelante y a considerar cuáles serían las restricciones, ¿no? Bueno, pues podemos pensar, bueno, vamos a hacerlo de una forma, yo no sé a cada uno, también nos puede costar menos trabajo pensarlo de otra forma distinta, pero bueno, no sé si es la más adecuada, pero vosotros me lo podéis comentar conforme vayamos avanzando en los ejemplos. Bien, restricciones naturales. ¿Qué nos impide este entorno? ¿Qué impide que pueda hacer? ¿Qué movimientos podemos hacer con el manipulador en este entorno? Pues para esta tarea. Pues está claro que la velocidad, lo que no podemos realizar serían movimientos en la dirección Z, ¿verdad? Movimientos en la dirección Z serían imposibles, porque si no estaríamos pues atravesando la superficie plana, ¿no? Por lo tanto, esta sería una restricción natural. Velocidades lineales en el eje Z. Otras que no podríamos hacer, pues giros en los ejes X e Y. Porque si hacemos giros respecto a los ejes X e Y, estaríamos levantando o clavando la pieza sobre la superficie, ¿no? Bueno, pues esas serían las restricciones naturales. ¿De acuerdo? Bueno, si ahora, sin terminar, ¿no? Evidentemente, bueno, no lo he dicho, pero evidentemente tenemos 6 grados de libertad, posición, 3 grados de, 3 grados de libertad en la posición y 3 en los giros, ¿no? Pues esos son los ejes que vamos a tener y los grados de libertad que vamos a tener que definir en cuanto a las restricciones, ¿no? Bueno, pues por lo tanto aquí ya tenemos 3 restricciones naturales, ¿no? Nos faltarían otras 3, pero bueno, antes de pasar a esas 3, yo creo que es más sencillo verlo desde el punto de vista si ahora nos vamos a las restricciones artificiales. Es decir, restricciones artificiales. ¿Qué tendríamos que controlar en esta tarea? ¿Qué sería interesante controlar? Pues evidentemente la fuerza en el eje Z. ¿Cuánta presión estaría realizando el manipulador sobre la superficie plana? ¿De acuerdo? Y los momentos que estamos, los pares que estamos ejerciendo sobre los ejes X e Y, porque nos estarían también impidiendo que podamos clavar la herramienta sobre la superficie. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo tenemos. Como veis, restricciones naturales.
la velocidad en el eje Z, a lo largo del eje Z, y la velocidad de angulares en el eje X e Y. ¿De acuerdo? Bien, cuanto a artificiales, ¿qué nos interesaría controlar? Pues precisamente la fuerza en esa dirección Z y los momentos en los ángulos, en los ejes X e Y, perdón. Como veis, cuando aquí, en un lado, la restricción es de velocidad, en la otra parte es de fuerza, ¿vale? ¿Y qué ocurre en los otros ejes que no hemos puesto? Pues bueno, se considerarían imposible que pudiéramos realizar fuerzas en las direcciones X e Y. No hay ningún impedimento, salvo que hubiera algún rozamiento, ¿verdad? Y tampoco momentos en el eje Z. Sería un movimiento libre. Por lo tanto, no habría fuerza que nos impidiera el momento en el eje Z, ¿vale? Entonces, para completar esta tabla de restricciones, pues en cuanto a restricciones naturales, tenemos las tres que hemos visto antes, más las restricciones de fuerza en las direcciones X e Y y de momentos en Z, ¿vale? Y en las restricciones artificiales, para completarlas, nos quedarían que en las restricciones artificiales, pues no nos interesan o no vamos a controlar las velocidades en X e Y, ¿vale? Y el giro en Z, ¿vale? En cuanto a lo que fuéramos a controlar en cuanto a velocidad, ¿vale? Perdón, he dicho antes que no vamos a controlar, quería decir que podríamos controlar, pues serían los desplazamientos en Y y en X y en Y y los giros en Z. Tendríamos libertad de movimiento en esas direcciones y por lo tanto serían nuestras, pues, seguramente serían nuestras variables de control, ¿de acuerdo? Tanto en velocidad como en fuerzas, ¿vale? Si os fijáis, las restricciones naturales y artificiales son complementarias, donde tenemos restricciones en un determinado eje, en el otro tenemos la complementaria, es decir, aquí tenemos velocidad lineal, aquí fuerza, ¿de acuerdo? Tenemos velocidades angulares, aquí pares. Aquí tenemos fuerzas lineales, aquí velocidades lineales. Y aquí tendríamos pares en Z, ¿vale? Y aquí velocidad angular en Z, ¿de acuerdo? También podríamos ver que en las restricciones, pues también en los ejes, pues eso, son complementarios, tanto a las naturales como a las artificiales. Y lo mismo ocurre cuando vamos a completar, pues, una parte de restricción en cuanto a fuerzas o velocidades, ¿no? ¿De acuerdo? También son complementarias. ¿De acuerdo? Si hemos establecido que nuestros desplazamientos, pues, tendríamos desplazamiento lineal en Z y angular en X e Y, pues las fuerzas van a ser lineales en X e Y y de pares en Z. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la hora de completar ese conjunto de restricciones, pues también podemos utilizar tener en cuenta esa complementariedad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Habéis visto claro este ejemplo? ¿Alguna duda? Y me quiero parar porque lo veo importante porque vamos a seguir adelante con más ejemplos y por lo tanto el concepto, si lo tenemos claro, es fácil de entender los ejemplos y si no, pues el momento de preguntar es ahora, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, si no respondéis ninguno, pues me imagino que no hay ningún problema. Por lo tanto, vamos a seguir con la siguiente tarea. Otra tarea, pues por ejemplo, introducir un perno en un orificio. Bueno, si nosotros vamos a introducir un perno en un orificio, está claro que lo que vamos a tener impedido tendríamos libertad para realizar movimientos a lo largo del eje Z, ¿verdad? Y no podríamos realizar movimientos laterales de ese perno porque estaríamos colisionando con el agujero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las restricciones pues serían pues de velocidad lineal y angular sobre los ejes X e Y, ¿vale? En cuanto a restricciones naturales, no podemos realizar velocidades lineales en los ejes X e Y, ni tampoco angulares, porque estaríamos torsionando, o perdón, sí, estaríamos inclinando el perno y realizando fuerza sobre el orificio. Por lo tanto, serían tanto lineales como angulares. ¿De acuerdo? Y luego, pues como a lo largo del eje Z tenemos libertad de movimiento, pues evidentemente, por la restricción natural sería de fuerza a lo largo del eje Z e incluso de momentos porque también podríamos girar el perno a lo largo del eje Z. ¿De acuerdo? Pues aquí lo tenemos. Restricciones naturales, velocidades lineales y angulares en los ejes X e Y
y de fuerza y pares en el eje Z. Las artificiales, pues las complementarias, que evidentemente también tienen su razonamiento. Es decir, nosotros lo que vamos a querer controlar será, Profesor, sí, una pregunta. No sí, entiendo por qué no se podría girar en el eje Z. sí se puede, lo que no va a tener es una fuerza que te lo impida. Ah, vale. ¿Vale? Eso es lo que significan las fuerzas que aparecen aquí y los momentos. ¿Vale? Bien, gracias. Vale, yo es que quería insistir porque es más sencillo ver las restricciones de movimiento, pero las de fuerza son más difíciles de entender. Pero vamos, una vez que hayamos visto varios ejemplos, seguro que no tenéis ningún problema. ¿Vale? Así que está muy bien que haya hecho la pregunta, porque seguramente más de uno de vosotros tendríais esa duda. Bien, lo que estábamos hablando, las artificiales. Bueno, pues estas restricciones artificiales son las complementarias, pero también podemos razonarlas. Es decir, ¿qué es lo que nos va a interesar en esta tarea? Pues evidentemente, y bien, yendo a lo más fácil, igual que la pregunta que ha hecho vuestra compañera mismo, pues yendo a lo más fácil, a los movimientos, ¿vale? ¿Qué movimientos puedo controlar en la tarea? Pues los movimientos, la velocidad de inserción y el giro. Si fuera un tornillo, pues a lo mejor el giro, pues también sería interesante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Vale? O si tiene que tener una posición, una orientación determinada, ¿no? Pues controlar esas dos, en cuanto a movimiento, ¿vale? Y en cuanto a fuerza, bueno, pues en fuerza tendríamos que controlar, evidentemente, las fuerzas que hacemos en las direcciones X e Y lineales, ¿vale? Porque nos van a permitir el hecho de que el perno se introduzca sin realizar ningún tipo de fuerza sobre el orificio que podamos hacer que se estropee el perno o el propio orificio, ¿no? Dependiendo de lo que sea más rígido, ¿no? Y evidentemente tampoco realizar momentos en esos dos ejes, ¿vale? Por lo tanto, todas estas restricciones naturales y artificiales las podemos establecer igualmente, independientemente si pensamos en una u en otra, pero teniendo en cuenta que las naturales son las que nos impiden el entorno de la tarea y las artificiales las que mm, precisamente cuáles son los parámetros que nosotros vamos a querer controlar en la tarea, ¿vale? Bueno, aquí tampoco, aquí no se me ha olvidado mencionarlo, pero el sistema de referencia lo hemos puesto en el perno y ocurre lo mismo que antes. Si está solidario al objeto, pues ese sistema de referencia será fijo respecto al del efecto final, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a otro ejemplo, ¿de acuerdo? Este ya es diferente y precisamente vamos a empezar hablando del sistema de referencia. Bueno, imaginaros una tarea en la que el manipulador tiene que realizar un movimiento de girar una manivela, ¿no? Una manivela que, bueno, no sé si habéis visto, pero los coches, por ejemplo, antiguos, ¿no? Más antiguos, pues la ventanilla, ¿no? Se sube y se baja usando una manivela, ¿no? Supongo que alguno de vosotros a lo mejor habéis encontrado en esa situación, ¿no? Bueno, y habrá otro tipo de máquina o accionamiento que haya que hacerlo, pues, girando una manivela, ¿no? Bueno, pues lo digo sobre todo para que tengáis claro cuál es el movimiento de la manivela. Es decir, la manivela, tenemos que girar la manivela, ¿vale? ¿De acuerdo? En este plano de la manivela, el pomo de la manivela tiene un movimiento de rotación, ¿no? Para que cuando estemos, nosotros, por ejemplo, si lo hacemos con la mano, lo estamos moviendo con la mano, pues no tengamos que estar girando la mano para poder girar la manivela, sino que se gira para que nosotros la mano la podamos tener en la misma posición y no tengamos que girar la muñeca, ¿no? Bueno, pues en este movimiento, que imagino que ya pues os sonará natural a alguno de vosotros si os ha venido al recuerdo, pues alguna vez que lo hayáis tenido que hacer, ¿no? Pues si nosotros definimos sistema de referencia aquí en el pomo de la manivela, ¿de acuerdo? Este sistema de referencia es fijo respecto al movimiento del manipulador, perdón, al sistema de referencia del efector final, cuando se realiza el movimiento. Tened en cuenta que los ejes están, el eje X siempre apuntando hacia el centro de rotación, el eje Z siempre apuntando hacia la perpendicular al plano del giro de la manivela, ¿vale? Y el eje Y, pues el correspondiente, ¿no? ¿De acuerdo? Que precisamente indica pues la dirección en la que estaríamos empujando, ¿no? La manivela, ¿no? Bien. ¿Alguien
que lo tenga claro, lo que acabo de preguntar. ¿Será el sistema de referencia este de la tarea, sistema de referencia C, fijo respecto al sistema de referencia del efector final? Yo creo que sí, ¿no? Porque se Sí. mantiene en el mismo sitio. Sí, se mantiene en el mismo sitio. ¿Y la orientación? Ten en cuenta que si lo estoy Ah, preguntando es por alguna razón, es diferente a los anteriores. claro, la orientación no, porque si el eje X señala hacia el centro, no. Siempre al centro, efectivamente, si está siempre orientado respecto al centro de rotación, pues entonces nuestra mano cuando gira la manivela o el efector final, ¿no? Mantiene su orientación para realizar el giro, ¿no? Y entonces habrá momentos en que cuando la manivela esté, pues por ejemplo, en una posición como por ejemplo esta, ¿de acuerdo? El sistema este XC está apuntando así y nuestro pelo con la manivela, bien tratar de dibujarlo con la herramienta, ¿vale? Con esta herramienta, pues puede estar en esta orientación, ¿vale? Entonces, ya la orientación del el eje Z de la herramienta no va a ser el mismo que aquí, respecto al eje X, ¿vale? ¿De acuerdo? El eje X ahora está en otra dirección, ¿vale? Bueno, creo que se ha entendido, ¿no? Aunque el dibujo sea muy malo. Se ha entendido, ¿no? Muy bien. Bueno, pues bien, pues entonces en esta situación, pues hay que tener en cuenta que el sistema de referencia del entorno, ¿no? En el que escribimos la tarea es variante con respecto al tiempo, ¿no? Respecto al sistema de referencia del efector final, ¿no? Bueno, pero sin embargo eso no nos va a afectar a cuando queramos definir nuestras restricciones naturales, porque las vamos a hacer respecto a ese sistema de referencia, ¿de acuerdo? Eso sería en caso de que quisiéramos transformarlo esas restricciones al al sistema de referencia del efector final, ¿vale? Bien, es decir, aquí, como dice aquí, perdón, creía que había seleccionado la pluma. Bueno, en este sistema de referencia, ¿no? Eh, este sistema de referencia de la tarea es móvil respecto al del efector final, ¿de acuerdo? No lo mismo ocurría en los anteriores, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a hablar de restricción entonces. ¿Qué restricciones tenemos? Pues vamos a pensar en las más sencillas, ¿no? Las de movimiento, ¿no? Que son las que nos salen más intuitivas, ¿no? Bien, pues la de movimiento. Vamos a pensar la de movimiento en las naturales y las artificiales, ¿no? En este caso por llevar un orden, ¿no? Porque antes a lo mejor no he llevado yo un orden no he sido muy ordenado y a lo mejor por eso también os ha costado más también entender los ejemplos, ¿no? Vamos a pensar la de movimiento. En cuanto a restricciones naturales, pues movimiento. Pues velocidades en las direcciones velocidades lineales, por ejemplo, ¿de acuerdo? En las direcciones X y Z sí se pueden realizar, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque estaríamos realizando movimientos pues así y estamos realizando giros, por lo tanto en el sistema de coordenadas X y Z, en este plano, en el plano de giro de la manivela, estamos cambiando la posición, ¿vale? Luego, angulares, pues angulares respecto a X y Z, esos giros pues también estamos realizando movimiento, ¿vale? No, perdón. Ay, perdonadme, que estamos hablando de restricciones naturales. Bien, no podríamos realizar movimiento en las direcciones lineales X y Z, porque si no estaríamos, pues, directamente, si en esta dirección cartesiana, si está hacia el centro, podríamos romper el pomo de la manivela, y si lo hacemos hacia el eje Z, también. Y si hacemos giros a lo largo del eje X y Z, ¿vale? Podríamos también torsionar el pomo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuestra restricción natural de esta tarea sería que no podemos realizar movimientos lineales ni angulares en la eje X, en los ejes X y Z. No, perdón, X y Z lineales y angulares X e Y. Voy a borrar esto de aquí porque empiezo de nuevo, ¿de acuerdo? Porque como me he liado antes con las restricciones, he hablado de restricciones naturales y me he puesto a pensar en las artificiales. Entonces me he hecho yo un lío y os lo hago vosotros. Bien, restricciones naturales. ¿Qué movimientos no se pueden realizar? Movimientos que no se pueden realizar, vamos a empezar con los movimientos, ¿no? Tanto las naturales como artificiales. Bien, restricciones naturales.
¿Qué movimientos no se pueden realizar? No se pueden realizar movimientos en la dirección X porque estaríamos, pues, porque este es el eje de giro y va a ser ese, es fijo, ¿de acuerdo? No podemos realizar ese movimiento. Y velocidad lineal a lo largo del eje Z tampoco, porque estaríamos, pues, saliéndonos del plano de giro en el que tiene que realizar el movimiento, ¿de acuerdo? Movimientos lineales en X y Z. Y cuanto a movimiento de giro, no podríamos realizar giros respecto al eje Y ni al eje X, ¿vale? Porque estaríamos torsionando ese perno o ese, como he dicho anteriormente, ese pomo, ¿de acuerdo? De la manivela. Y por lo tanto, pues también tendríamos restringidos los movimientos en velocidades angulares en X e Y, ¿de acuerdo? Y esto serían las restricciones naturales de movimiento. Y ahora vamos a pensar en las restricciones artificiales de movimiento. ¿Qué querríamos controlar en esta tarea en cuanto a movimiento? Pues el movimiento del giro de la manivela, ¿no? Que va en la dirección del eje Y, ¿no? Porque resulta que siempre es perpendicular al centro de giro, ¿de acuerdo? Y otro movimiento, pues el giro de rotación sobre el eje Z, que sería la rotación del propio pomo de la manivela, ¿no? Porque al mismo momento que estamos avanzando sobre el eje Y, pues estamos girando ese pomo de la manivela, ¿no? Pues serían esos movimientos artificiales lo que vamos a querer controlar, la posición en Y y el giro, la velocidad angular en Z, ¿de acuerdo? Y luego, en cuanto a fuerzas, evidentemente, los complementarios. Y ya rellenamos toda la tabla de restricciones. Pero también podemos pensar en ellas. En cuanto a fuerzas, fijaros, en restricciones naturales, ¿qué fuerzas no podemos realizar en cuanto a la restricción del entorno? Es decir, no podemos realizar fuerza ni porque no hay nada que nos impida esa fuerza, ¿vale? Si acaso un rozamiento, pero en cuanto venzamos el rozamiento, no hay nada que nos impida eso. Y el rozamiento no es importante ni relevante para la tarea. No es una obstrucción al movimiento, ¿vale? Y otro más, pues el par en Z, porque es el libre también. Por lo tanto, sería una restricción natural de fuerza, ¿vale? Cuanto a restricciones artificiales de fuerza, bueno, pues restricciones artificiales de fuerza sería que no podemos realizar fuerzas en la dirección X y Z, ¿vale? Porque al realizar fuerza en la dirección X estamos pues poniendo en tensión la manivela y en la dirección X también, ¿no? Y en cuanto a pares, no podemos realizar giros en el plano de giro de la manivela, ¿vale? Es decir, en X e Y, ¿de acuerdo? ¿Se ha entendido bien el ejemplo? Pero, profesor, una pregunta. Sí, Siendo una manivela con el extremo libre, en el sentido de que no tengas que girar la muñeca cada vez que está girando, sí, ¿no sí. sería también posible girar en el eje Z? Porque realmente sí que se puede, ¿no? Está girando en el eje Z. O sea, no sería muy útil para darle a la manivela, pero Sí, por sí, poder sí que se puede. claro, para la tarea no sería útil. O sea, hay que pensar solamente para la tarea, no. Exactamente, exactamente. Vale, Sí, vale. también muy bien esa pregunta porque precisamente lo vamos a ver claro en el siguiente ejemplo también. Precisamente es un movimiento que se pueda realizar, pero no es útil para la tarea, ¿vale? Por ejemplo, cuando apretamos un tornillo. Eso ya creo que seguro que lo hemos hecho todos, ¿no? En algún momento de nuestra vida, ¿no? Bien. Bueno, al atornillar, pues restricciones. Si tenemos un sistema de referencia en la base del tornillo, en el eje Z, pues en la dirección del propio tornillo, y el eje X y los ejes X y pues definen el plano donde se está insertando el tornillo, ¿vale? Bien, bueno, pues en esta situación, para esta tarea, las restricciones que vamos a tener, pues hablando de restricciones naturales, y vamos a verlas todas, ¿vale? No por hacerlo por orden. Yo el orden más bien es por si os ayuda, pero si pensamos todas las restricciones naturales, luego después todas las artificiales y luego ya, pues, evidentemente es que es más sencillo pensar en las restricciones en términos de movimiento que de fuerza, ¿no? Pero también es posible que si pensamos en todas las restricciones naturales, pues sea más sencillo completar el conjunto de restricciones más que estar saltando de una a otra, ¿vale? Yo solo lo hago un poco por intentar que veáis de forma sencilla alguna metodología diferente, ¿no? Pero que las restricciones, si las pensamos todas en una concreta, pues podemos establecerlas y no habría ningún problema tampoco, ¿no? Bien, ¿qué movimientos
nos impide la tarea, ¿de acuerdo? Pues las velocidades en las direcciones. Perdón, no he puesto esto, ya me ha salido la tabla ahí, ¿vale? Pues las velocidades lineales en las direcciones X no lo podemos realizar y en Z tampoco. Es decir, no podemos movernos en estas direcciones porque o perdemos contacto con el tornillo o el tornillo nos impide moverse, ¿vale? Y en la dirección X nos impide el movimiento porque en la propia cabeza del tornillo, fijaros que se trata de un tornillo que cabeza, ¿no? Con un destornillador plano, ¿vale? Por lo tanto, la dirección X, que es verdad que yo he dicho que están en el plano, pero la dirección, el eje Y lo vamos a poner en la dirección del cabezal del tornillo, ¿vale? Y el X, el perpendicular, ¿vale? Entonces, da igual el giro que le demos al tornillo, vamos a poner el movimiento en la dirección Y, sí que lo podemos realizar, pero no en el eje X porque nos lo va a impedir la cabeza del tornillo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las restricciones que nos impiden la tarea serán movimientos lineales en los ejes X y Z. ¿Vale? Y en cuanto a los ángulos angulares, pues sobre X e Y. Es decir, no podríamos girar alrededor del eje X o del eje Y porque estaríamos levantando el tornillo o estaríamos inclinando, perdón, el destornillador o estaríamos inclinando el destornillador. Si inclinamos el destornillador no vamos a hacer bien la tarea de atornillar, ¿de acuerdo? Tiene que ser completamente perpendicular, estar alineado con el eje del tornillo, ¿vale? Para poder realizar bien la tarea, ¿de acuerdo? Bien, eso en cuanto a movimiento, velocidades lineales en X, Z y angulares en Y y en X y en Y, ¿de acuerdo? Y ahora, fuerzas. Pues en esta tarea no tenemos impedimento para realizar fuerza en el eje Y, ¿de acuerdo? Porque ese movimiento está libre, ¿vale? Por lo tanto es, evidentemente, como hemos dicho, complementario con los movimientos. Es decir, fuerza en el eje Y y pares en el eje Z. En el eje Z podemos girar libremente. Evidentemente no vamos a encontrar la posición del tornillo cuando está entrando en el material en el que se está atornillando, pero el movimiento es libre, ¿de acuerdo? Para empezar. Entonces, las restricciones naturales que quedan son de fuerza en la dirección y de par en Z, ¿de acuerdo? Bien, a esto, por ejemplo, la pregunta que hacía antes vuestra compañera sobre que yo puedo realizar un movimiento, claro, puedo hacer un movimiento en la dirección Y, ¿vale? Aquí se ha puesto la restricción natural de fuerza, no hay fuerza ninguna, ¿vale? Pero puedo realizar ese movimiento, me lo permite. No es una restricción natural el movimiento en Y porque no me impide ese movimiento. Puedo realizar ese movimiento, pero si realizo ese movimiento, quito el destornillador de la cabeza del tornillo y ya no puedo hacer la tarea, ¿de acuerdo? A eso me refería antes cuando lo preguntasteis para de que podía realizar movimientos en esa dirección, ¿de acuerdo? Entonces, ya pensando en restricciones artificiales, pues lo que nos convendría sería poder controlar la fuerza en las direcciones en las que se nos impide el movimiento por la tarea. Como hemos visto, que son complementarios. Es decir, pues fuerza en los ejes X y Z, ¿vale? Fuerza en los ejes, perdón. Fuerza en los ejes X y Z. Y par en los ejes X e Y, ¿de acuerdo? En esos pares, pues tendríamos que controlar la fuerza para que el destornillo permanezca, pues, en la dirección del eje del tornillo, ¿de acuerdo? Y controlemos la fuerza para poder realizar la tarea. Como veis, complementarios a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Y ahora, ¿qué otras variables tendríamos que controlar en términos de posición? Pues la velocidad en la dirección y el giro en Z. Precisamente lo que nos permite realizar la tarea. Es decir, ¿qué nos convendrá de velocidad en el eje Y? Pues que sea cero. Porque si no estaríamos moviendo el destornillador y sacándolo del tornillo, ¿vale? Y el giro en Z, pues tendremos que realizar un determinado giro en Z para que el tornillo vaya, pues, clavándose sobre la superficie. ¿De acuerdo? ¿Se ha quedado claro este ejemplo? Bien, bueno, pues si no respondí, supongo que sí, ¿no? Una pregunta. Bueno, que me puede interrumpir si alguien no lo ha entendido, lo estáis pensando todavía o estáis activando el micrófono para poder hablar, ¿vale?
No os cortéis por eso. Bien, este sistema de referencia que hemos puesto en la tarea, ¿es fijo o móvil respecto al sistema de referencia del efector final o de la herramienta? Fijo. Fijo, muy bien, sí, porque precisamente, ¿no? Como habíamos dicho, el eje Y va en la dirección de la cabeza del tornillo, por lo tanto, si vamos girando el tornillo, esto va girando exactamente igual. Y el movimiento de este sistema de referencia, pues respecto al giro de la propia herramienta, pues evidentemente van a ir al mismo, con el mismo movimiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entonces, estos son los ejemplos que hemos visto pues, para que se quede un poco más, se quede claro qué significan restricciones naturales y artificiales, ¿vale? Es decir, restricciones naturales, aquellas que nos impiden la tarea. Son movimientos y fuerzas que nos impiden la tarea. Perdón, la geometría de la tarea, ¿de acuerdo? Y las artificiales son las que se pueden ejercer porque no nos lo impide la tarea, la geometría de la tarea, pero que quisiéramos controlar, evidentemente. ¿De acuerdo? Entonces, en un sistema de 6 grados de libertad, pues tendremos 6 restricciones naturales y artificiales. ¿De acuerdo? Bien, vamos a terminar con un ejemplo para realizar una tarea ya, no solo como en la que estamos hablando ahora anteriormente, sino que implica realizar varios pasos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vosotros, por ejemplo, este tipo de tareas, no sé si lo habéis hecho en alguna práctica de esta de fundamentos de robótica, pero si lo hubierais hecho, seguramente estaréis conmigo en que lo habríais hecho guardando las posiciones exactas de dónde está el orificio, ¿de acuerdo? Donde tenéis que insertar un perno, ¿vale? Entonces, cuando vais a realizar la tarea, pues nuestro manipulador tendría que colocar justo sin ningún error, exactamente el perno justo encima del orificio para que luego podamos realizar el movimiento de bajar el perno y que entrara perfectamente en el orificio. ¿De acuerdo? Claro, eso en términos de posición. Pero como hemos hablado anteriormente, imaginaros, estamos en una fábrica, una línea de producción, y están parando delante de la estación de trabajo por ejemplo, de la remachadora o del, yo qué sé, o del el que introduce los pernos, ¿no? O el que atornilla la carrocería o el chasis con los agujeros ya hechos de una etapa anterior de la fabricación, ¿no? Del chasis, ¿no? Y ahora se trata de introducir esos pernos o esos tornillos, ¿no? Bueno, pues es muy difícil que cuando se para adelante el chasis o la carrocería, justo siempre se quede en la misma posición y por lo tanto el manipulador con esas posiciones que le hemos guardado siempre pueda introducirlo sin ningún tipo de impedimento el perno o el tornillo en el orificio. ¿De acuerdo? Como hemos hablado antes, evidentemente, pues ahí hay movimiento no solo del manipulador, sino incluso del propio producto que se está desplazando a lo largo de la línea de producción y cuando se para delante de la estación de trabajo es posible que haya un pequeño desplazamiento lateral, ¿vale? Y es asumible, ¿vale? Por lo tanto, ese control del manipulador en cuanto a posición puede ser insuficiente para realizar la tarea, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo lo haríamos si tuviéramos un control de la fuerza? ¿Vale? Bien, pues seguiríamos una serie de pasos, ¿vale? Bien, bueno, pues siguiendo una serie de pasos planificados para poder realizar ese tipo de tareas. Sería, primero, consideramos en la primera situación una situación en la que, para empezar, pues no ha entrado en contacto el perno y, por supuesto, el manipulador con la superficie donde tiene que introducir el perno. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues no hay fuerza ninguna, por lo tanto, de restricciones naturales, pues de fuerza no hay ninguna, ¿vale? Las restricciones naturales son todas de fuerza, precisamente. No hay impedimento ninguno de movimiento y no hay restricciones ninguna de movimiento. Entonces, las restricciones artificiales, a nosotros lo que nos interesa es controlar la velocidad en el eje Z, ¿vale?
Podemos controlar la velocidad en el otro eje, pero nos interesa el eje Z precisamente porque es el que se aproxima a la superficie. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues vamos controlando esa velocidad en el eje Z hasta una determinada situación B en la que entra en contacto en nuestro efector final con el perno o el tornillo con la superficie. ¿Y cómo detectamos eso? Pues en este caso, en las restricciones naturales, pues no nos va a impedir el movimiento en el eje Z, ¿vale? Como hemos visto antes, ¿no? En los ejemplos, ¿no? Nos impide el movimiento en el eje Z y otras restricciones más, ¿no? Como que no podemos realizar giros en los ejes X e Y y que habrá unas restricciones de fuerza que podemos realizar en las direcciones X e Y y para el Z, ¿vale? En este caso, en cuanto a restricciones artificiales, lo que nos va a interesar es que la fuerza en Z, pues, no pase o supere un determinado umbral C, ¿vale? Ese fuerza de contacto, sabemos que ha aparecido una fuerza de contacto, por lo tanto ya hemos tocado la superficie y lo que no queremos, evidentemente, es que esa fuerza vaya en incremento si seguimos avanzando y nos rompa el tornillo, el efector final, el manipulador, o abolle el chasis, ¿de acuerdo? O que lo raye, ¿de acuerdo? Solo queremos un contacto, saber que ha entrado en contacto, ¿de acuerdo? Bien, pues en el siguiente paso, en el C, ya lo que vamos a tratar es de desplazar, ¿de acuerdo? O sea, y vamos a desplazar de forma que vamos a controlar la posición, vamos a ir buscando, vamos a ir desplazando, ¿de acuerdo? De forma que no encontremos una posición en la dirección Z, ¿vale? Y por lo tanto, en esa situación habríamos encontrado ya el orificio, ¿de acuerdo? Cuando ya no hay fuerza en la dirección Z, ¿vale? Y entonces ahora el momento de insertarlo. Y en el momento de insertarlo, en las restricciones naturales, pues ya no tendremos como restricción natural el avance en el eje Z, ¿vale? Sería ya en la dirección X, Y porque estamos dentro del orificio, como el ejemplo que hemos visto anteriormente del perno, ¿vale? Y la velocidad de angular en X e Y, igual que en el ejemplo que hemos visto del perno. Y evidentemente están libradas las fuerzas, las direcciones Z y tau, pues serían fuerzas que no podrían, que no tendríamos que realizar, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a las restricciones artificiales del control que queremos realizar, lo que más nos interesa sería la velocidad en el eje Z, ¿vale? Evidentemente podríamos realizar giros en Z, que no nos interesarnos si no se trata de un tornillo, ¿vale? Fuerza en X y en Y, los tendremos que mantener a cero para no ejercer fuerza sobre los bordes del orificio, y pares tampoco, evidentemente, para no deformar el orificio o el perno o tornillo, ¿de acuerdo? Bien, y ya lo único que nos queda es continuar en la dirección Z, desplazando en la dirección Z nuestro efector final para que introduzca el tornillo o el perno hasta que llegue un determinado umbral que nos determine que ya está completamente introducido. Es decir, encontraríamos una fuerza al llegar al fondo del orificio que nos indicaría que ya hemos acabado la tarea de introducir el perno o el tornillo en el orificio. ¿De acuerdo? Pues ya veis cómo una tarea la podemos especificar en cuanto a restricciones de fuerza. Una forma muy diferente a cómo lo había hecho previamente en los ejemplos, en las prácticas que había hecho, por ejemplo, en Fundamentos de Robótica. Es decir, no solo especificamos la tarea en términos de posición, sino que lo especificamos en términos de fuerza, estableciendo una fuerza de contacto con la superficie, ¿de acuerdo? Aquí como puntos importantes en esta secuencia de trabajo, fuerzas de contacto con la superficie y luego fuerza en cuanto tocamos antes de acabar, ¿no? No encontramos fuerza en la dirección cuando encontramos el orificio, ¿vale? Es decir, no hay fuerza de contacto en la dirección Z, ya hemos encontrado el orificio, y el siguiente hito importante sería que encontramos fuerza porque hemos llegado al fondo del orificio, ¿de acuerdo? Y así podríamos completar una tarea sin tener que tener una precisión tan exacta de las posiciones. ¿De acuerdo? Bien, bueno, este es un ejemplo, pero no es el único y ni el más importante, ni la tarea más importante a la hora de realizar una tarea y que necesitemos, perdón, me he salido
la pantalla completa. Pulsado sin querer. No es precisamente la tarea que va a ser más beneficiosa a la hora de poder utilizar un control de fuerza. ¿De acuerdo? Como he dicho antes, por ejemplo, a realizar un corte, pues sí que sería bastante importante, ¿no? Bien, bueno, se ha entendido la tarea bien, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, pues ahora vamos a pasar a entrar en un terreno un poco más árido, que es el control, ¿de acuerdo? En este caso vamos a ver el control acomodativo y luego veremos el control resistivo, es decir, vamos a entrar en el control indirecto de fuerza. Lo que hemos hablado anteriormente, el control cuando no tenemos una medida de la fuerza y la tratamos de estimar a través de la posición. Y controlando la posición, tratamos de controlar la fuerza. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues en el control acomodativo es un control de fuerza indirecto, que es lo que vamos a ver hoy. Básicamente, los dos, estos dos enfoques, en el que mediante un control de posición vamos a tratar de hacer un control de la fuerza, pero de forma indirecta, sin saber exactamente cuál es la fuerza que está produciéndose en el contacto del efector final con un determinado sólido o una superficie. ¿De acuerdo? Bien, para eso, claro, es decir, la primera pregunta será, ¿y cómo vamos nosotros a partir de la posición saber la fuerza de contacto? Bueno, pues vamos a suponer un modelo de elasticidad para el manipulador y otro en el entorno. Porque evidentemente son dos cuerpos que entran en contacto. Un lado el manipulador y por otro el entorno. ¿Vale? Bien, para eso pues vamos a suponer también un manipulador que tiene un control de posición, ¿de acuerdo? En el espacio operacional, un PD, ¿vale? Con compensación de gravedad, ¿vale? Y eso es lo que tenemos aquí abajo. Es decir, tendríamos un control, como vemos, sobre los pares, en el que tendríamos en cuenta la gravedad, la posición cartesiana del efector final, ¿vale? Y la velocidad, ¿vale? En este caso, una posición, aquí tendríamos pues, el jacobiano por la velocidad, que sería la velocidad cartesiana, ¿de acuerdo? Bien, como sabéis, ¿no? La relación de jacobiano nos establece la relación entre velocidades articulares y velocidades del efector final en el espacio cartesiano o de la tarea. Bien, bueno, nosotros vamos a tratar de controlar la posición para alcanzar una posición deseada, que no siempre va a ser posible alcanzarla porque, como ya os adelanto, estamos en una situación de contacto y por lo tanto si la posición deseada está a través de la superficie en la que entra en contacto, evidentemente no la va a poder alcanzar. Y eso lo vamos a ver claramente después, ¿no? Bien, pues si tenemos en cuenta el modelo dinámico que ya conocéis, ¿no? Que ya habéis visto incluso este mismo curso, ¿no? En control y programación de robots, pues teniendo en cuenta el modelo dinámico del manipulador, vamos a recordar un poco, inercia, ¿de acuerdo? Matriz de masas, ¿no? Por la aceleración angular, fuerzas de Coriolis, fuerzas de fricción y gravedad, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues si suponemos ese modelo de elasticidad manipulador que hemos estado hablando anteriormente y nos ponemos en una situación en la que el manipulador entra en contacto con su efector final con una superficie, ¿vale? Pues si esa superficie le impide llegar a su posición destino, evidentemente no va a poder alcanzarla, ¿de acuerdo? Pero sí va a alcanzar una posición de equilibrio, ¿de acuerdo? En el que el manipulador, como lo hemos supuesto, elástico, se va a comportar como un muelle, que va a tener una determinada rigidez, ¿vale? Y esa es la que vamos a obtener a través de las ecuaciones, ¿no? Bien, bueno, pues si tenemos en cuenta ese modelo dinámico introduciendo fuerza de contacto y esa fuerza de contacto F, ¿sabéis por qué está aquí multiplicado por el jacobiano traspuesto? Porque cinemática diferencial si habéis visto, ¿no? También en programación y control de robots, ¿no? Es decir, cinemática diferencial, es decir, el jacobiano, en resumen, ¿qué es lo que representa? Bueno, el jacobiano lo que representa, vamos a recordarlo. Si no habláis ninguno, no sé si es porque no acordáis ninguno o estáis
haciendo otra cosa, pues que nos da tiempo a activar el micrófono para decirlo. Bien, como he dicho, el jacobiano, que depende de la configuración articular, esto yo creo que sí lo sabéis, ¿no? Está claro. Nos relaciona la velocidad en el efector final con las velocidades articulares, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, pues estudiando, que yo creo que eso sí lo habéis visto, el jacobiano no solo no establece esa relación entre las velocidades articulares y la velocidad en el efector final, sino mediante el jacobiano también podemos, estudiando una situación de, de fuerza en situación estática, de equilibrio de fuerzas, ¿vale? El jacobiano traspuesto, uy, perdón, se tenía pulsado el botón sin darme cuenta y me ha salido. El jacobiano traspuesto nos establece una relación entre las fuerzas en el efector final, ¿de acuerdo? Y los pares, perdón, lo he puesto al revés. Sí, porque con el efector traspuesto, vale, pues tendré que, voy a poner a borrar esto. Es decir, las fuerzas en el efector final y los pares a lo largo en las articulaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa fuerza de contacto F que tenemos en el efector final F, pues multiplicado por el jacobiano traspuesto, ya lo tenemos en términos de pares. Por eso se lo podemos restar al par que vamos a tener que aplicar, ¿de acuerdo? Bien, bueno, luego después de este pequeño repaso, pues vamos a continuar y si sustituimos, pues precisamente esta ley de control que hemos hablado anteriormente, control de posición con compensación de gravedad, porque supongo que también sé que creo que en programación control de robot habéis visto algunos esquemas de control, ¿no? De manipuladores. Bueno, pues si sustituimos esta ley de control en esta expresión de aquí, es decir, establecemos un equilibrio, es decir, un equilibrio en cuanto a fuerzas, los modelos dinámicos y el control del manipulador, ¿de acuerdo? Llegamos a esta expresión de aquí, porque evidentemente al igualarlo se nos va la gravedad, perdón, se nos va el término de gravedad aquí. Como no tenemos velocidad, estamos en estático, se nos van las velocidades, ¿de acuerdo? Y nos quedamos con la posición, ¿vale? Y se nos queda esto en equilibrio, evidentemente, con la fuerza, ¿vale? Que tenemos. Por lo tanto, se nos queda esta expresión de aquí, de la que podemos, pues, extraer que directamente, si quitamos de aquí los jacobianos, que la fuerza es proporcional a la posición. Efectivamente, lo que es un muelle, ¿no? Eh, además conmigo, habéis visto en control por computador, en tercero, ¿no? ¿Cómo se modela un muelle? Un muelle, pues, ejerce una fuerza en su extremo que es proporcional a su deformación, ¿de acuerdo? Bien, pues esa deformación, bueno, pues esta Kp o Kp a la menos 1, si lo tenemos despejado aquí, es una constante de la acomodación del manipulador, ¿vale? Que representa la rigidez del manipulador. Ya tenemos cuál es la constante de rigidez del manipulador, que precisamente es la constante del control proporcional que estamos realizando, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado también se puede deducir también que las fuerzas pues están desacopladas en cuanto a fuerzas y pares, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las velocidades lineales y angulares, ¿no? Pues tenemos un desacoplo de la fuerza y los pares, ¿no? Bien, pues seguimos adelante, es decir, ya lo que nos falta es, ya que hemos visto ese manipulador en equilibrio, ahora lo que nos falta es ver esa interacción con el entorno, porque todavía no lo hemos introducido. Hemos dicho que el entorno es elástico, ¿no? Vale, pues ya está. Lo mismo, una fuerza elástica. Es decir, el desplazamiento que sufre el entorno respecto a la posición, su posición de equilibrio, es decir, si tuviéramos una pared, su posición de equilibrio y la deformación. Pues si lo movemos X respecto a su posición de equilibrio, pues nos aparece una fuerza
proporcional a ese desplazamiento. ¿De acuerdo? Donde caso A pues será la rigidez del entorno. ¿De acuerdo? Bien, pues volvemos. La situación de equilibrio. Pues cuando el manipulador pues, se mueva a un punto, ¿no? Al punto deseado, pero antes de alcanzarla entra en contacto con el entorno, pues hay que establecer ese equilibrio. Si igualamos las expresiones de la fuerza que aparece en el entorno con la fuerza que aparece en el manipulador, ¿vale? Que ejerce el manipulador, es decir, la ecuación anterior, esta de aquí, ¿vale? Bueno, o más bien esta, ¿de acuerdo? Pues tenemos que ese desplazamiento respecto al equilibrio, ¿no? Y respecto a la posición deseada, pues está relacionado a través de las matrices de rigidez. De la rigidez del manipulador por un lado, K sub P, y de la rigidez del entorno. ¿De acuerdo? Es decir, en función de la rigidez del entorno y del manipulador, pues el desplazamiento del manipulador respecto a la posición de equilibrio de contacto, pues va a ser diferente. Es decir, si de aquí, de esta expresión de antes, despejamos x sub 0, nos queda esta expresión para determinar cuál es, a qué valor x sub 0 va a alcanzar el efector final cuando entra en contacto y ejerce una determinada fuerza F, ¿vale? Que va a depender, evidentemente, de la rígido que sea el manipulador y la superficie de contacto, ¿vale? Bien, bueno, pues y la fuerza en ese la fuerza de contacto también se puede calcular, evidentemente. Hemos dicho que es elástica, pues a través, por ejemplo, del propio entorno, ¿vale? Que sería esta de aquí, ¿no? Con ese desplazamiento con K sub A. O incluso a través del propio manipulador. ¿De acuerdo? Bien, entonces, las expresiones últimas que hemos visto aquí, 8 y 9, nos están dando, nos permiten calcular en qué posición de equilibrio va a acabar el efector final en contacto, el manipulador en contacto con una superficie y qué fuerzas van a aparecer. Y todo eso a partir de las rigideces del manipulador y del entorno y en función de las posiciones. Por lo tanto, a través de las posiciones podemos deducir la fuerza, ¿vale? Y en la expresión anterior lo que se está expresando es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un manipulador que entra en contacto con una determinada superficie, imaginamos que tenemos este con 2 grados de libertad y tenemos aquí la herramienta y entra en contacto aquí en un punto, ¿de acuerdo? Pues si nuestra posición deseada está aquí detrás, ¿de acuerdo? Este punto sería XD y este punto en el que la posición de reposo del propio entorno es X0, perdón, XE, el manipulador va a tratar de llegar a XD de forma indefinida, ¿vale? Hasta que lo alcance o acabe rompiéndose algo, que es lo que el ejemplo que poníamos al principio al empezar este tema, ¿vale? Entonces, el desplazamiento que va a realizar el manipulador y que pueda deformar el entorno, ¿vale? Va a alcanzar una posición x0, evidentemente que va a ser intermedia entre xe y xd, ¿vale? Pues esa deformación del entorno, evidentemente, va a depender de la rigidez de ambas cosas. Aquí lo exagero mucho más, ¿vale? Es decir, aquí en este contacto, pues la posición x0 es esta, xe, perdón, esta sería la posición deseada, XD, y hemos llegado a la posición de equilibrio X0, ¿vale? Es decir, la deformación será mayor si el manipulador es más rígido que el entorno o será menor si el entorno es más rígido que el manipulador. Es decir, esa posición de equilibrio X0, de equilibrio estático, pues se alcanzará, deformará más el entorno si es más blando o más duro que, o sea, deformará más el entorno si es más blando que el manipulador o al contrario. El manipulador, pues si es más blando que el entorno, pues lo deformará menos. Eso está claro, ¿no? Es decir, imaginar un manipulador, pues entra en contacto con una cama elástica, ¿no? La superficie, pues lo deformará mucho, pero si está en contacto con una pared de hormigón, pues no lo va a deformar mucho. ¿De acuerdo? Eso es lo que vemos en estas ecuaciones. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Bien, eso lo vemos por estas relaciones en las que tenemos aquí
la rigidez del manipulador inversa, ¿vale? Y aquí la del entorno, ¿vale? Bien. Bueno, pues volviendo a eso, a la ley de control, ¿no? Pues tendremos que establecer cuáles son los pares articulares que hacen falta para que se realice esa fuerza en el efector final, ¿no? En la situación de equilibrio, ¿no? Bueno, pues volviendo otra vez a la expresión, a la ecuación anterior, esta que tenemos aquí, un momento, esta que es la fuerza, ¿no? Que va a ejercer el manipulador, ¿de acuerdo? Pues, y le ponemos el concepto de, usando la matriz jacobiana, como hemos visto antes, ¿no? Pues ese movimiento diferencial respecto a la posición de equilibrio lo podemos poner con el jacobiano. Y bueno, pues ya, pues para reproducir ese mismo incremento que tenemos en la posición cartesiana, pues sería este en términos de incrementos articulares, ¿no? Y por lo tanto, pues podemos establecer que ese par, ¿de acuerdo? Pues si lo queremos poner en términos de, de desplazamientos articulares, pues tendríamos que poner jacobiano, ¿vale? Y como podemos ver, esa fuerza ponemos como K sub P por X y esa X, pues lo mismo que hemos tenido aquí, ¿vale? Es decir, el par pues va a estar relacionado con el jacobiano y el ángulo. ¿Qué significa esto? Que la rigidez del manipulador en términos articulares va a depender de su configuración, ¿vale? Es decir, los pares articulares a lo largo del manipulador van a depender de la configuración del manipulador. Es decir, no es lo mismo que el manipulador entre en contacto con el codo, por ejemplo, muy extendido, ¿vale? Es decir, si tenemos aquí la pared, pues tendríamos el manipulador así en esta situación, a que lo haga y entre en contacto en otra situación distinta, por ejemplo, con el codo pues muy atrás, ¿de acuerdo? Pues tendrá más posibilidad de realizar una mayor fuerza en el efector final y los pares en los ejes serán distintos, ¿de acuerdo? Para una determinada fuerza en el efector final. Eso es lo que significa esta ecuación a la que hemos llevado aquí. Bien, bueno, pues si analizamos esa acomodación del manipulador, ¿no? En el caso de las articulaciones, que es lo que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Utilizando ese control de posición con compensación de gravedad. Bueno, pues la situación de equilibrio, pues de esa fuerza, pues tendríamos, ¿no? Esa posición articular, tendríamos ahí la fuerza, ¿vale? O podríamos despejarla, que tendríamos ahí con el jacobiano traspuesto, ¿no? Bien, ese ley de control aquí está puesto no como antes que estaba en términos de posición cartesiana, sino articular, ¿vale? Con su posición y velocidad. Bien, bueno, y compensación de la gravedad. Bueno, pues si introducimos la matriz jacobiana del manipulador, ¿vale? Pues tendríamos, para tenerlo en la expresión, pues en coordenadas cartesianas, ¿vale? Pues tendríamos las jacobianos y tendríamos pues X, la posición respecto a la fuerza, pues tendríamos esto multiplicado por el jacobiano, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, pues eso, esa acomodación, como estábamos hablando antes, activa, porque varía con el tiempo, ¿vale? Y va a depender de la posición articular, ¿de acuerdo? Es decir, depende de la configuración del manipulador, que era lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Aquí estamos viendo exactamente lo que estábamos comentando justo antes. Bien, bueno, pues ya hemos visto cómo podemos realizar un control de la fuerza suponiendo que el manipulador es una rigidez y se ejerce una fuerza, ¿no? A través de la posición podríamos calcular la fuerza suponiendo que es un mecanismo elástico, ¿de acuerdo? Pero eso, pues, nos podría llevar a muchos errores, ¿no? Hemos hecho simplemente un control de posición y velocidad, pero no hemos tenido en cuenta las no linealidades del manipulador. Y como ya conocéis el modelo dinámico del manipulador, si tenemos en cuenta el modelo dinámico, hay no linealidades que habría que corregir, ¿de acuerdo? Para no cometer grandes errores. Bien, bueno, pues yo no sé si habéis visto este esquema de control que se suele denominar realimentación de la dinámica inversa. Y este esquema de control lo que trata es de compensar las no linealidades de forma exacta, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros, por ejemplo, en control por computador, lo sé porque he estado con vosotros en esa asignatura, ¿no? Y es la que veis, por ejemplo, de control
sistemas lineales invariantes en el tiempo, si nosotros modelamos un proceso, una planta, ¿no? En este caso, un manipulador, con las ecuaciones diferenciales que nos describen la dinámica del manipulador y resulta que son ecuaciones no lineales, normalmente, ¿cómo tenemos que proceder para tratarlo como un sistema lineal o poder diseñarle un controlador? Pues tendríamos que linealizar en torno a un punto de trabajo, ¿no? Pero si nos desviamos de ese punto de trabajo, pues nuestro modelo ya no es exacto y tendríamos que volver a linealizar respecto a otro punto de trabajo. Y tendríamos que hacer continuas linealizaciones. Y conforme nos vamos separando el punto de trabajo, nuestro modelo es más inexacto. Por lo tanto, la linealización, para hacerlo de una forma exacta, este esquema de control lo que trata es de realimentar las no linealidades del modelo del manipulador para compensarlas respecto a la referencia que nosotros estamos estableciendo para poder hacer un control y compensar las no linealidades de forma dinámica. ¿De acuerdo? Bien, pues esta técnica lo que trata es pues precisamente establecer los pares de actuación de forma que tengamos en cuenta pues una determinada referencia, ¿de acuerdo? Y tengamos en cuenta tanto la matriz de masa del modelo dinámico como sus no linealidades que las vamos a estar pues realimentando y teniendo en cuenta para realizar el control, ¿de acuerdo? Para que luego podamos establecer un control y calcular una actuación, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta esas no linealidades. Bien, bueno, pues siendo tau sub u el par de actuación, ¿vale? Y queremos que se mueva el manipulador con una determinada aceleración, que esa sería nuestra consigna, ¿de acuerdo? Pues esa aceleración pues sería nuestra entrada de control, ¿de acuerdo? Bien, debido a la fuerza de contacto va a aparecer una fuerza, como ya sabemos, ¿vale? Pues entonces, digamos que nuestra referencia vamos a tener unas aceleraciones y unas aceleraciones debido al contacto, ¿vale? Bueno, ¿cómo establecemos esas aceleraciones debido al contacto? Bueno, pues si esa par de contacto, si lo multiplicamos por el par de masa, ya tendríamos la inercia, ¿no? Que supone, ¿no? Ese par de contacto, ¿de acuerdo? Y lo podríamos igualar a la fuerza que nos aparece en el efector final, ¿no? Y evidentemente multiplicar por el jacobiano traspuesto para tenerlo en términos de par, ¿no? Bien, bueno, pues si de esta expresión de aquí despejamos, pues aceleración en cuanto al contacto, pues podríamos calcularlo de la siguiente forma. Matriz de masa a la inversa por el jacobiano traspuesto por la fuerza de contacto. ¿De acuerdo? Y esas serían las aceleraciones articulares debido a la fuerza de contacto en el efector final. Bien, bueno. Bueno, pues entonces tomamos como que nosotros vamos a establecer una referencia en cuanto a la aceleración articular, ¿de acuerdo? Y claro, esa es la aceleración articular. ¿Qué pasa con la posición articular? Pues bueno, sabemos que hay una relación entre velocidades articulares y velocidades cartesianas, ¿no? Evidentemente es jacobiano, ya lo hemos hablado al principio, precisamente por eso quería recordarlo al comenzar, para que estuviera claro. Bueno, pues si nosotros derivamos respecto al tiempo esta ecuación de aquí, evidentemente tendríamos la aceleración, ¿verdad? Aceleración cartesiana, pues simplemente derivada segunda de la velocidad articular, por lo tanto aceleración articular y derivada del jacobiano, ¿vale? Y simplemente, si despejamos, también podríamos determinar las aceleraciones articulares en función de las aceleraciones cartesianas, ¿vale? Bien, bueno, por lo tanto, si ya lo tenemos aquí, pues podremos decir que nuestra referencia es precisamente esa expresión que hemos visto antes, ¿no? Bien, bueno, pues si de la que hemos visto anteriormente, esta de aquí, que es nuestra articulación, perdón, nuestras aceleraciones debido al contacto, si la tenemos en cuenta, ¿vale? Y teniendo en cuenta con esta que hemos hecho antes, pues podríamos tener, pues, esta expresión de aquí, ¿vale? Es decir, como antes teníamos esa suma, ¿no? Y la suma de esta más la de contacto, ¿vale? Pues simplemente, por lo articulado, pues tendríamos esta, sería esta, que es la I, que hemos puesto antes, ¿vale? Esto sería I, ¿vale? Y esta sería la tau de contacto, ¿vale? Que la tenemos restando en este lado. Vale. Bien, donde tenemos evidentemente X segunda, pues sería la aceleración
del efector final en cartesiana. Muy bien. Bueno, pues esta expresión nos está relacionando pues la aceleración articular y la aceleración del efector final en cartesiana, ¿vale? Cuando tenemos la presencia de fuerzas de contacto en el efector final. Bueno, pues si tenemos en cuenta pues, una situación dinámica en la que pues, estamos realizando el control del manipulador pues, con una ley de control, ¿no? De posición y velocidad, ¿vale? En este caso con prealimentación de aceleración, pues tendríamos una ley de control como esta que vemos aquí, ¿vale? Es decir, donde la aceleración del efector final en cartesiana pues seguiría una determinada ley de control por derivativas, ¿no? Que tendríamos aquí pues la inversa de la matriz de masas, ¿no? Y estas expresiones que tenemos aquí de velocidad y de posición, pues simplemente son las desviaciones respecto a la posición de equilibrio, ¿vale? Bien, bueno, pues si combinamos la ley de control con la anterior de nuestra expresión para la referencia que estamos estableciendo en cuanto a la aceleración angular, pues tendríamos la que vemos aquí abajo, ¿vale? En la que ya entras aquí, tenemos la de perdón, esta es la del control, ¿no? Es lo único que hemos introducido aquí nuevo respecto a la que tenemos aquí, que sería esta x segunda. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ya con esta expresión, pues si agrupamos términos, que es lo que tenemos aquí al final, y dejamos a un lado las posiciones cartesianas, ¿no? Y en el otro, pues las articulares, ¿no? Que es en términos de expresión en espacio articular, ¿no? Bueno, pues tendríamos esta ecuación en la que, si tenemos en cuenta las relaciones que hemos visto anteriormente, bueno, pues por ejemplo, para que podamos establecer en el espacio cartesiano la matriz de masa, ¿vale? Pues multiplicado por el jacobiano, pues, y también la expresión que hemos visto anteriormente para poder determinar las aceleraciones, las aceleraciones en el efector final en cartesiana, ¿vale? Pues teniendo en cuenta eso en la expresión que hemos tenido anteriormente, pues tendríamos la ecuación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que reordenando, pues tendríamos otra vez aquí nuestra expresión en cartesiana y aquí la parte que tiene que ver con la fuerza con nuestra variable articular, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está enseñando esto en cuanto a la fuerza de contacto? ¿Vale? ¿Vale? Aquí tenemos la fuerza. Pues que tenemos, y esto supongo que no extraña, es decir, cuando modelamos sistemas mecánicos, ¿no? Sabemos que vamos a tener un término, puede haber varios términos de inercia, debido a la inercia de las masas que es en movimiento, ¿vale? Masa por aceleración, pues aquí tenemos inercia. Vamos a tener también, pues, fricción viscosa, si tenemos fricciones entre los cuerpos, ¿vale? Que son proporcionales a la velocidad, aquí tenemos la fricción viscosa, y tenemos deformación elástica, es decir, la rigidez que normalmente modelamos como un muelle, que son fuerzas proporcionales a la deformación, ¿no? Como hemos visto en la parte anterior, ¿no? Bien, pues esta es la impedancia mecánica del manipulador si compensamos eh, todas esas no linealidades teniendo en cuenta el modelo dinámico, ¿de acuerdo? Y estableciendo y utilizando una ley de control sobre la posición y velocidad, igual que hemos hecho desde el principio, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos la matriz de masa, el amortiguamiento debido a la fricción y una rigidez, ¿de acuerdo? Y esa sería la impedancia, en este caso ya no es como antes hemos visto en el que el manipulador simplemente era una rigidez, ¿de acuerdo? ¿No? Que ese sería el control acomodativo, ¿no? Que es simplemente una rigidez. Sino teniendo en cuenta todas esas no linealidades, ya es una impedancia mecánica porque ya tiene términos de fricción viscosa, deformación, o sea, no solo tiene deformación elástica, ¿vale? Como teníamos antes, sino que tiene también fricción viscosa y también tiene, pues, una inercia, ¿de acuerdo? Bueno, el problema en todo esto es que, claro, a la hora de obtener esta matriz de masas B en cartesianas, ¿vale? Con esta transformación de jacobiano, ¿vale? El problema está en que podemos tener un acoplamiento entre los grados de libertad cartesiana. Y eso es un problema, claro. Pero para eliminar ese acoplamiento, ¿no? Que teníamos
como hemos dicho antes, ¿no? En esta ecuación, debido a esta Bx, ¿vale? Pues si suponemos que el manipulador pues, tiene un sensor de fuerza, ¿vale? Pues podemos cambiar la expresión anterior, que, recordándolo, nos vamos a esta ley de control que hemos estado estableciendo desde el principio para compensar las no linealidades, ¿vale? Esa linealización por realimentación, que también se denomina, no lo he dicho antes, pero ahí estaba, ¿no? También dicho, bueno, pues va a cambiar de forma que vamos a introducir pues una fuerza aquí, ¿vale? La fuerza de contacto. Bien, si tomamos la ley de control que teníamos de antes, ¿vale? De la que hemos partido, un momento que me la paso, ¿vale? La ley de control que hemos establecido anteriormente, ¿de acuerdo? Aquí, al introducirla, a ver, la ley de control, ¿dónde la hemos metido primero? Aquí está, ¿vale? Bien. Bueno, pues... ¿no? Si lo introducimos en la expresión anterior, en la que teníamos ya esa ecuación, pues tenemos esta ecuación que tenemos aquí, ¿vale? Que es igual o es parecida a la que habíamos obtenido al, a esta ley de control, ¿vale? Y por lo tanto, tendríamos aquí las aceleraciones y nuestro control, incluyendo, teniendo en cuenta la fuerza, ¿vale? Bueno, pues si combinamos si lo combinamos con nuestra realimentación, ¿vale? Pues tendríamos que esas aceleraciones en el espacio articular pues serían pues Jacobiano inverso multiplicado por esa ley de control, teniendo en cuenta la fuerza y con esta no linealidad que tendríamos aquí, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, que viene de la derivada, ¿no? De la posición cartesiana, ¿no? De la aceleración cartesiana. Bueno, pues el término que tenemos ahí, que tenemos de B por J, B, la inversa de la matriz de masa por la matriz jacobiana traspuesta por F, no aparece ahora porque ya hemos tenido en cuenta las fuerzas, ¿vale? Las fuerzas externas, ¿no? Y ya se habían compensado, como ya habíamos tenido en cuenta aquí, ¿no? Con esta fuerza que hemos introducido aquí, ¿vale? Bien, bueno, pues, perdón, me he pasado. Bien, pues si tenemos en cuenta la relación diferencial que hay, ¿no? En la expresión anterior, ¿no? Esta ecuación diferencial en cuanto a aceleraciones articulares y cartesianas en el efector final, ¿vale? Pues ya directamente podemos tener que la fuerza, ¿no? Directamente, pues igual a estos términos que, como hemos visto, de matriz de masa y tenemos inercia, fricción viscosa y deformación elástica. ¿De acuerdo? Bien, pues de nuevo, igual que hicimos antes con el control acomodativo, ahora suponemos también el modelo elástico para poder calcular esa fuerza externa, ¿no? Del lado del entorno. Es decir, igual que antes, ¿no? Esta fuerza, ¿vale? La fuerza esta que tenemos aquí, pues la fuerza del entorno, ¿vale? Bien, ¿qué nos lleva a eso? Pues que directamente, para una referencia determinada, X sub C, pues podríamos, si es constante, ¿no? Pues las derivadas son nulas, por lo tanto podríamos simplificarlo y nos quedaría, como lo tenemos aquí, simplemente con X, ¿vale? Y aquí tenía la posición deseada, ¿no? Si fuera una referencia constante de posición, ¿vale? De posición deseada. Bien, pues si reordenamos esta expresión y dejamos a un lado los términos de, en cuanto a la posición cartesiana, posición, velocidad y aceleración, y a otro lado, pues la posición deseada y la de equilibrio del entorno, ¿vale? Nos queda esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? Bien, aquí tendríamos nuestra variable de posición, velocidad y aceleración del efector final, ¿de acuerdo? Bien, pues si comparamos esto, porque si estáis viendo esto es una ecuación diferencial de segundo orden, evidentemente, ¿de acuerdo? Pues esto, si es una ecuación diferencial de segundo orden, pues será equivalente a, si lo comparamos a un sistema de segundo orden, si acordáis, al estudiar el sistema lineal invariante en el tiempo, cuando estudiamos la respuesta transitoria, siempre tratamos de cumplir la hipótesis de segundo orden, ¿no? Porque la respuesta de un sistema de segundo orden, sí lo tenemos claro cómo podemos obtener a través de su ecuación característica
los parámetros de su respuesta temporal, ¿de acuerdo? Sobre todo la parte transitoria de la respuesta, ¿no? Bien, bueno, pues si esta ecuación de segundo orden la tenemos en cuenta, la ecuación es todo, ¿no? Pero si tenemos en cuenta esta parte de la ecuación de segundo orden en cuanto a nuestra variable de control, que es la exposición del efector final, ¿vale? Pues en un sistema de segundo orden, ¿no? Si aquí lo que hemos hecho es dividir simplemente por la matriz de masa, ¿de acuerdo? Para tener el término de mayor orden, pues con constantes unitarias, ¿vale? Y lo igualamos a una expresión de una ecuación característica de un sistema de segundo orden, podemos identificar perfectamente cuáles son esos parámetros que, si os acordáis, de fundamento de control y de control por computador, evidentemente también, nos pueden definir cómo va a ser la respuesta transitoria. Esos términos son la frecuencia natural, no amortiguada, ¿vale? Omega n, y el coeficiente de amortiguamiento z, ¿vale? Es decir, nosotros, mediante esa expresión de ahí y cuánto valen, si identificamos esos parámetros, es decir, la raíz cuadrada de este término, el término independiente, ¿no? Pues nos va a dar la frecuencia natural de nuestro sistema, ¿vale? Y si despejamos de aquí, pues ya tendríamos pues también el coeficiente de amortiguamiento, ¿vale? Y podemos saber exactamente cómo se va a comportar el transitorio de la respuesta temporal. Haciendo esa analogía entre la ecuación característica de un sistema de segundo orden, con sus parámetros de frecuencia natural y coeficiente de amortiguamiento, con esa expresión que hemos tenido, que es una ecuación de segundo orden, ¿vale? Por lo tanto, ya no solo con esta ecuación característica en la que establecemos pues ese control proporcional, proporcional derivativo, ¿no? De posición y velocidad, sino también teniendo en cuenta las fuerzas externas y la posición en la que acaba el manipulador cuando entra en contacto con el entorno, pues sino que también a través de esta ecuación, como es una de segundo orden, podemos establecer esa ecuación característica y podemos saber perfectamente cómo se va a comportar, vamos a saber su comportamiento dinámico y por lo tanto vamos a saber también su respuesta temporal, cómo va a ser, ¿no? En función de cómo, por un lado, cómo establecemos nuestro propio control, ¿no? Mediante las constantes de nuestro control de posición y velocidad, la matriz de masa del manipulador y la rigidez del entorno, ¿vale? Por lo tanto, podemos tener determinado exactamente el comportamiento dinámico eh, de nuestro sistema. Vamos a poder prever cuál va a ser la respuesta temporal. En la práctica de hoy, lo que se va a tratar es de implementar ese control, porque en la práctica de hoy, no vamos a terminar la práctica de hoy, bueno, esta vez están numeradas las prácticas en 3 prácticas diferentes, pero realmente es para conseguir realizar este control indirecto de fuerzas, vamos a necesitar varias etapas. Primero vamos a implementar parte del control resistivo, ¿vale? Para establecer el control del propio manipulador. En la semana siguiente vamos a hacer incluir el manipulador real, bueno, simulado en nuestro caso, ¿vale? Y vamos a compensar las no linealidades con ese control realimentado que hemos dicho, ¿vale? Y luego finalmente vamos a establecer la última práctica ya de forma efectiva ese control de fuerza, de forma indirecta, ¿vale? Una vez que ya hemos construido nuestro modelo para compensar las no linealidades y establecer un control de posición y velocidad y luego finalmente haremos el control de fuerza, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer en 3 partes, ¿no? Entonces hoy la práctica, pues si no me preguntáis nada sobre lo que hemos visto hasta ahora, pues pasamos a la práctica de hoy, que está aquí. Bueno, ya, aunque ya creo que me ha sacado de la sesión. Bueno, no, seguimos. Vale. Que es la práctica 2 de control indirecto de fuerzas. Pues sí, sí me había sacado. En la que se va a tratar de hacer esta primera parte, como estábamos hablando,
Y se trata de un manipulador, pues en el plano, ¿vale? Sencillo, de 2 grados de libertad, que tiene una articulación en la base, ¿vale? Y otra en el codo, ¿vale? Y entra en contacto con una pared que aparece aquí con esta línea vertical, posición X o E, y por lo tanto vamos a tratar de alcanzar X o E, pues será la posición de ese plano, sin deformar, pero vamos a tratar de con el manipulador llegar a una posición deseada que veis que está más allá del plano. Por lo tanto, va a entrar en contacto con esa superficie y evidentemente va a tratar de alcanzar la posición D deseada, pero vamos a hacer un control de fuerzas para que no supere una determinada fuerza, ¿de acuerdo? Bueno, veo que habéis puesto una pregunta en el chat, que yo no sé cuánto hace que la habéis hecho. Vale, preguntáis sobre la entrega de la parte, me imagino que de la parte esta de manipuladores, ¿no? Pues si es esta parte de manipuladores, la entrega sería con que sea el día antes del examen final. Por mí, no, la otra ya estaba puesta. La de robótica móvil la acabamos y lo estuvimos hablando que era de... que estaba puesta, incluso está aquí. Y aquí está, 12 de mayo. ¿Qué queda? ¿Una semana? Sí. Es decir, esas prácticas terminaron con la parte de robótica móvil y le pusimos una entrega interior, 2020. Bueno, pero es una errata aquí, pero no creo que sea en 2020. Eso es que no le he puesto el año. Porque de hecho hay 2 borradores de entrega ya. ¿Vale? Solo una errata aquí. Y además esa fecha lo habíamos hablado. De que es una entrega que habíamos puesto así a mitad de mayo para que os quitarais trabajo y lo descargarais. ¿De acuerdo? Esta práctica, como vamos hasta el final de curso, pues con que lo hagáis y lo entreguéis antes de la fecha final del examen, que yo ahora mismo no recuerdo cuándo es. No sé si lo tengo abierto por ahí, en algún sitio. Voy a intentar mirar la fecha, a ver si la tengo yo apuntada. Un momento, junio. Pues yo tengo apuntado el día 7. Si no lo han cambiado este año, si yo lo había visto lo último, el día 7 de junio. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Tanto la práctica, ese manipulador entra en contacto con la superficie, va a tratar de llegar hasta la posición deseada, pero evidentemente para ello va a tener que deformar el entorno, ¿vale? Que si es bastante rígido, pues eso va a suponer ejercer una fuerza considerable, ¿no? Bien, y en función de lo rígido que sea el entorno, pues va a alcanzar una posición de equilibrio x0, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues se trata de realizar un control de fuerza resistivo, ¿vale? Vamos a tratar de calcular la fuerza de forma indirecta a través de la posición con el modelo resistivo último que hemos visto, ¿de acuerdo? Bien, pues para eso, pues vamos a... La cuestión de hoy va a tratar de, sobre todo, utilizar esta ecuación característica que ya hemos visto anteriormente, teniendo en cuenta la fuerza externa, ¿vale? Y vamos a tenerlo pues en el que, bueno, tendremos X es X en cuanto a posición y velocidad, pues desviación respecto a la posición deseada. Tenemos esta matriz de masa, ¿de acuerdo? Tenemos esta matriz en cuanto a constante de control, posición y de velocidad, ¿vale? Que son los parámetros del controlador. Y por lo tanto, en una serie de apartados, son 4, aunque el último lo he puesto como opcional. Y se trata de, pues, considerar pues, la electricidad del entorno, pues, os da 2 valores, primero igual a K por día a la 3, ¿de acuerdo? Es decir, la del entorno SKA que hablábamos anteriormente, pues día a la 3, solo en la dirección X, evidentemente, ¿vale? Porque el plano impide el movimiento en la dirección X. Y luego cambiarlo por día a la 4, ¿vale? Y lo que se pide es que calculéis la frecuencia natural no amortiguada y el coeficiente de amortiguamiento, ¿vale?
como veis con ese relación equivalente que hemos visto anteriormente, ¿vale? Y luego, pues, construir en Simulink un modelo para que podáis realizar una simulación del manipulador en el que la superficie de contacto sea la posición 1, 0, ¿vale? Y la deseada sea 1 con 1, 0 con 1, es decir, un poquito más allá de la superficie, ¿de acuerdo? Y considerando las dos elasticidades anteriores, ¿vale? Y que mostréis cuáles son qué es lo que ocurre, ¿vale? Al entrar en contacto. Bien, luego, pues también teniendo en cuenta, si se pregunta que si quisiéramos pues, un sistema críticamente amortiguado, es decir, cuya posición no oscile en el tiempo, pues en qué condiciones se podrían conseguir y si solo habría un único conjunto de valores, ¿no? Yo aquí os sugiero que, evidentemente, a la hora de cambiar los parámetros del problema, pues evidentemente cambiéis los parámetros del controlador, ¿de acuerdo? Y no cambiéis, por ejemplo, la elasticidad del entorno, porque el entorno es el que es. Por lo tanto, es más sencillo cambiar el controlador para conseguir una condición nueva en cuanto a la respuesta temporal. Evidentemente, lo que nosotros vamos a tener, pues, a tratar es de modificar el controlador, pues, por lo tanto, cambiar las constantes del controlador, evidentemente. Bien. Y luego, como opcional, se trata de pues, que utilicéis, pues, construir una función de transferencia, ¿no? Pues ya que habéis sacado omega n y el coeficiente de amortiguamiento, pues claro, la función de transferencia es fácil, ¿no? Simplemente. Y con él utilicéis el valor de elasticidad de día a la 3, ¿vale? Y utilizar a partir de esa función, pues, un modelo en Simulink que ofrezca una respuesta, ¿no? Una determinada respuesta a una entrada a escalón. Y que veáis por qué nos llega a la respuesta, por qué no alcanza el valor esperado y que utilicéis un controlador PID, ¿no? Para que la respuesta sea la esperada y utilizar un ajuste, ¿no? Y cómo afectaría si incluís un polo en el sistema, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues esta es la práctica de hoy.